Queridos hermanos y hermanas, permitidme empezar con una pregunta directa a vuestro corazón. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo que ocurre con vuestro alma en las horas en que vuestro cuerpo yace inmóvil, indefenso, mientras duermes? ¿Alguna vez has pensado que justo en ese momento en que te apagas, el mundo espiritual está más activo que nunca a tu alrededor? Y si te dijera, con toda la seriedad de décadas de ministerio, que una de las puertas más peligrosas que mucha gente deja abierta al enemigo es exactamente irse a dormir sin hablar con el Espíritu Santo, sin entregar la noche en manos de Dios, sin una palabra de oración antes de cerrar los ojos? Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad. Hay un peligro real y silencioso en la vida espiritual de quienes se tumban como si la noche fuera solo un descanso del cuerpo y no un campo de batalla del alma. La palabra de Dios nos advierte: estad sobrios y vigilados. Tu adversario, el diablo, merodea a tu alrededor como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. 1 Pepetín 5:8. Fíjate, hermanos y hermanas, que la Biblia no dice que descanse cuando duermes. Dice que Él pasea, merodea, observa, busca huecos. Y muchos cristianos, muchos católicos, dan el mayor espacio precisamente a la hora de dormir, cuando no hablan con el Espíritu Santo, no consagran el sueño, no se ponen la armadura espiritual antes de cerrar los ojos. Por eso al comienzo de esta predicación os invito a hacer un acto de fe sencillo y profundo. Si esta palabra ya te está conmoviendo, escribe en los comentarios: quiero a Dios siempre conmigo. Escribe esto con fe, como una declaración espiritual. No es solo un comentario en un vídeo, es una oración escrita, es una posición de tu alma diciendo al cielo y también al infierno: no quiero vivir ni un minuto, ni un segundo, ni siquiera una noche lejos de la presencia de Dios. Hoy, queridos, quiero mostraros por qué nunca más podréis tumbaros igual después de escuchar este mensaje. Quiero explicaros con calma y profundidad por qué la noche es espiritualmente peligrosa para quienes duermen sin orar y al mismo tiempo es una oportunidad preciosa para la intimidad con el Espíritu Santo, para quienes aprenden a consagrar su descanso. La palabra nos dice: vigilad y orad para que no caáis en la tentación. Mateo 26:41. Fíjate que Jesús no hace esto como un consejo opcional, habla como una orden espiritual de supervivencia. Mira y reza. No es solo durante el día, no es solo cuando estamos de pie. La vigilancia que Jesús nos pide es una actitud continua del corazón, que incluye el último gesto antes de dormir. A lo largo de este mensaje, caminaremos juntos por una verdad bíblica que muchos ignoran y que el enemigo hace todo lo posible por mantener oculta: lo que ocurre espiritualmente mientras duermes. Hablemos de por qué tantos de vosotros sufrís pesadillas recurrentes, sobrecargas nocturnas, sensaciones de pesadez al amanecer, descargas, angustia inexplicable, insomnio espiritual. Mostremos, a la luz de la palabra, que esto no es solo algo psicológico, ni solo algo físico, sino que muy a menudo es consecuencia de noches pasadas sin cubrir el alma con la presencia del Espíritu Santo, sin entregar la mente, el corazón y la casa al Señor antes de dormir. Hermanos y hermanas, en cada paso de esta predicación, el deseo es ayudaros a entender no una idea mía, sino un principio espiritual de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. Veamos pasajes de la Biblia que hablan de la noche, de la vigilancia, de la guerra espiritual. Recordemos la tradición de tantos santos y cristianos que entendieron la importancia de hablar con Dios antes de irse a la cama. Pongamos nombre de lo que quizá hayas sentido durante años, pero nunca entendido.
esa sensación de peso espiritual, de vulnerabilidad, de miedo por la noche, de ataques que siempre parecen escalar justo después de que decides rezar más, o volver a la iglesia, o poner tu vida en orden. Todo esto tiene una explicación espiritual, y hoy la palabra de Dios arrojará luz sobre esta oscuridad. Por eso, con gran humildad, os pido, quédate conmigo hasta el final. No veas este mensaje como otro vídeo, sino como un llamado de Dios a tu alma, una advertencia de amor, el cuidado de un padre. Al final de esta predicación, oraremos juntos, consagrando tu sueño, tu hogar, tu familia al Espíritu Santo, pidiendo protección para tus noches y liberación de toda opresión que ha entrado por la falta de oración. Pero antes de esa oración, tienes que entender. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, o 4:6. Y hoy el Señor quiere daros conocimiento para que no perezcáis, para que no sigáis viviendo en la oscuridad sobre algo tan serio. Mientras caminamos en la palabra, que la fe brote de nuevo. Quizá tengas más de 50, 60, 70 años y pases noches difíciles, llenas de inquietud, preocupaciones por hijos, nietos, salud, finanzas. Quizá te acuestas cansado, con la mente llena, y simplemente apagas frente a la televisión, el móvil, sin siquiera recordarte de bendecirte, de hacer la señal de la cruz, de entregar tu corazón al Señor. Y luego se despierta aún más cansado, sin paz, a veces con la sensación de que algo le ha sido robado durante la noche. Queridos míos, Dios no quiere esto para vosotros. El Señor quiere que tu descanso sea un lugar de encuentro con Él, no un terreno abierto para el enemigo. Por lo tanto, desde el principio, haz una última declaración de fe. Escribe la frase «Amén» en los comentarios como si dijeras «Señor, quiero aprender, quiero ser instruido, quiero ser protegido». Ese pequeño gesto es un sí por tu parte. No es para mí, es para ti. Cada amén que escribes es como una piedra espiritual colocada en la pared que el Señor está levantando alrededor de tu vida. Ahora, permítanme presentar de forma sencilla el camino que tomaremos juntos. Primero, veamos la realidad espiritual de la noche a la luz de la Biblia. La noche no es solo la ausencia de sol, sino un momento en que muchas batallas espirituales se intensifican. Luego contemplaremos lo que la Iglesia, desde los primeros siglos, ha entendido y practicado en relación con la oración nocturna, cómo los cristianos se levantaban al amanecer, cómo consagraban sus noches, cómo algunos santos vivían una profunda intimidad con Dios en ese momento. A continuación, abordaremos una verdad que duele, pero libera, el peligro del sueño espiritual, de vivir una vida en la que el cuerpo se tumba cada noche, pero el alma se duerme día tras día en la fe. Y a medida que avanzamos, te darás cuenta de que existe, sí, un vínculo directo entre dormir sin orar y una especie de muerte espiritual progresiva, una apatía, una frialdad, una vulnerabilidad creciente ante la oscuridad. Al final, como ya os he prometido, rezaremos juntos una oración de consagración al Espíritu Santo para vuestras noches. Hermanos y hermanas, si este mensaje llega a vuestro corazón, no dejéis de apoyar también nuestro apostolado. Cuando te gusta este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. No solo estás ayudando a un sacerdote a hablar por internet, te estás convirtiendo en un instrumento para que la palabra de Dios alcance a otras personas que hoy duermen en oscuridad espiritual, sin ninguna protección. ¿Cuántas almas pueden ser tocadas porque has decidido ser un canal de gracia? Así que, con cariño y firmeza pregunto, si aún no lo has hecho, suscríbete, deja tu me gusta y activa las notificaciones. Hazlo como un pequeño acto misionero, como parte de tu evangelización.
Y quiero hacerte una promesa más. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, lo que escucharás puede convertirse en un punto de inflexión en tu vida espiritual. No porque tenga algo especial, sino porque la palabra de Dios, cuando entra en un corazón abierto, lo cambia todo. A veces es una pequeña luz que se enciende y dices, ¿por qué no lo he visto antes? Hoy, esa luz puede ser la comprensión de que ya no se puede, nunca más, irse a la cama sin hablar con el Espíritu Santo. Al final, digamos una oración fuerte, una entrega concreta de tu noche en manos de Dios. Esto puede ser el comienzo de un nuevo momento para tu sueño, para tu paz, para tu familia. Entrando ahora en la primera gran parte de este camino, quiero que visualices la noche conmigo con otros ojos. Normalmente vemos la noche solo, como un momento de descanso, de silencio, de casa cerrada. Pero la Biblia nos muestra que la noche también es escenario de grandes acciones de Dios y al mismo tiempo de grandes ataques de oscuridad. Piensa, por ejemplo, en los salmos en los que el salmista habla de clamar a Dios por la noche, de meditar en la cama, de derramar lágrimas a primera hora de la mañana. Piensa en los pasajes donde Dios habla en sueños, donde el Señor visita a las personas por la noche, donde se toman decisiones espirituales en este tiempo de oscuridad exterior. También piensa en las figuras bíblicas que se sorprendieron precisamente en la noche, cuando no estaban atentos. La realidad, queridos, es que el mundo espiritual no conoce nuestro reloj. Cuando tu cuerpo se tumba, cuando se apagan las luces, cuando las calles están en silencio, los ángeles siguen trabajando, los demonios siguen tramando, la gracia sigue siendo ofrecida y las tentaciones siguen acechando. Por eso dice la palabra, estad sobrios y vigilados. La vigilancia no es solo mantener los ojos físicos abiertos, es mantener el alma en un estado de entrega. Y este estado de rendición necesariamente pasa por lo que haces antes de dormir. Si te duermes delante de la televisión, en redes sociales, en conversaciones vacías, en preocupaciones que dan vueltas en tu cabeza, estás entregando tu noche a esas realidades. Pero si, antes de cerrar los ojos, te vuelves al Espíritu Santo, si consagras tu sueño, tu mente, tu corazón, entonces es Él quien te protege, es Él quien te cubre con su presencia. La noche, por tanto, no es solo un tiempo físico, es un tiempo espiritual. Muchos ataques espirituales se intensifican durante este periodo porque la mente es más vulnerable. Las defensas conscientes se relajan y el enemigo intenta lanzar pensamientos, angustia, imágenes, miedos, todo lo que pueda aprisionar el corazón. ¿Cuántos de vosotros os despertáis en mitad de la noche con el corazón acelerado, con una sensación de miedo, de opresión en el pecho, con pensamientos de muerte, de desesperación, de abandono? ¿Cuántos tienen sueños que parecen tan reales que, al despertar, pasan todo el día abatidos? Hermanos y hermanas, esto no es fantasía. Sí, hay una batalla en marcha. Y por eso, como sacerdote, siento en mi corazón la urgencia de enseñarte a no tratar la noche como algo neutral. Si el día es un tiempo para trabajar, actuar, tomar decisiones, la noche es un tiempo para confiar, rendirse, abandonarse, pero no en cualquier mano, en manos del Espíritu Santo. La expresión que quiero sembrar hoy en tu corazón es esta: comunión con el Espíritu Santo. Esta será nuestra palabra clave, nuestro eje. No se trata de tener miedo a la oscuridad, sino de entender que la verdadera luz que protege tu noche no proviene de la lámpara de la habitación, ni de la televisión encendida, ni del móvil que llevas en la mano. La verdadera luz proviene de la presencia del Espíritu de Dios en ti. Por eso, queridos míos, antes de avanzar, os pido, decidlo con fe, escribiendo en los comentarios si podéis: Espíritu Santo, entrego mis noches a ti.
Así es como empezaremos a reeducar el alma, a entrenar el corazón, a crear un nuevo hábito espiritual. Cada pequeña respuesta que das, cada palabra de fe que escribes, es un hueco cerrado para el enemigo y una ventana abierta para Dios. Ahora, tras analizar la realidad espiritual de la noche en general, quiero que vayamos un poco más al corazón de la Iglesia y a la tradición cristiana. Esto no es nada nuevo. A lo largo de los siglos, los cristianos se han tomado muy en serio la oración nocturna. Los primeros monjes, las primeras comunidades, los santos a los que admiramos, todos entendieron que la noche es un tiempo precioso de encuentro con Dios. No digo que tengas que quedarte despierto toda la noche, sino que hay una sabiduría profunda en entregar la noche al Señor. Los salmos, por ejemplo, hablan de la noche como un tiempo de oración. En medio de la noche me levanto para alabarte. Salmo 119:62. En otro pasaje, el salmista dice que, en su cama, medita en el Señor y confía en Él. Esto muestra que, ya en la revelación bíblica, la cama no es solo un lugar para dormir, sino también un lugar de oración, de diálogo interior con Dios, de entrega propia. Más tarde, en la vida de la Iglesia hubo los servicios vespertinos, las vigilias, las oraciones que muchos religiosos aún hacen hoy en las horas silenciosas. Muchos santos se levantaban a medianoche para orar, para estar con Dios cuando el mundo descansaba. Entendían que hay una gracia especial en este tiempo, una cercanía, una intimidad que se vive en el silencio de la noche. San Benito, por ejemplo, organizó la vida monástica con horarios de oración que incluyen momentos durante la noche. ¿Por qué? Porque el enemigo también está actuando en este momento, y los hijos de Dios no pueden dormir espiritualmente. El corazón debe permanecer vigilante, incluso si el cuerpo descansa. En la tradición mística, santos como San Juan de la Cruz hablan de purificaciones nocturnas, de noches espirituales, en las que Dios actúa en el alma de una manera que no entendemos, pero que nos purifica, nos hace madurar, hacernos más como Cristo. Vea entonces que la noche es un campo de acción de Dios, pero también un campo de ataque del enemigo. ¿Y quién será el mediador, el defensor, el consolador presente en ese momento? El Espíritu Santo. Cuando la Iglesia reza la oración vespertina, la llamada completas, una de las súplicas más bellas es: Señor, esta noche quédate con nosotros y quítanos todos los peligros. En muchas comunidades se reza el Salmo 4 que dice: Me acuesto en paz y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir en paz. Verás, el sueño pacífico es el resultado de la confianza, de la rendición. No es solo medicina, no es solo cansancio, es gracia. Hay una gran diferencia entre quienes duermen por agotamiento y quienes duermen por confianza. La primera se apaga, el alma sigue agitada. El segundo se entrega a los brazos del Padre, y el Espíritu Santo guarda el corazón incluso durante el duermo. Por eso, como vuestro párroco, como alguien que ha escuchado tantas historias en confesionarios, tantos relatos de noches atormentadas, de miedos, de presencias, de extrañas sensaciones, os digo con cariño, pero con firmeza: no tratéis la oración vespertina como algo opcional o infantil. No es solo cosa de un niño rezar antes de dormir. Es algo de quienes han comprendido la seriedad de la guerra espiritual. Es algo de adultos en la fe. Si has aprendido a hacer la señal de la cruz antes de dormir durante toda tu vida y luego abandonaste el hábito, pide al Espíritu Santo que te ayude a volver a Él. Y si nunca has aprendido a entregar conscientemente la noche a Dios, este es el momento de empezar. Si esta palabra te llega, te pido amablemente: suscríbete al canal si aún no estás suscrito y deja tu me gusta en este vídeo. No es vanidad, es misión. Cuanto más interactúas, más llega este mensaje a personas que quizá hoy lloran por noches que parecen interminables. Y escribe en los comentarios como acto de fe:
Dios me protege. Cuando escribes Dios me protege, estás proclamando algo que la propia palabra nos asegura, especialmente en el Salmo 91, que habla del Dios que nos protege día y noche, que nos protege de todo mal. Es una forma sencilla de ponerte bajo este manto de protección. Pero queridos, para entender por qué todo esto es tan grave, debemos afrontar ahora una dura verdad, el peligro de la somnolencia espiritual. No hablo solo de tener sueño en la misa o la oración, eso es humano. Me refiero a un estado en el que el alma se duerme por las cosas de Dios, mientras el cuerpo sigue haciendo todo mecánicamente. Es cuando la persona continúa con hábitos externos de fe, pero por dentro pierde la vigilancia, se acostumbra al pecado, relaja su conciencia y deja para después lo que el Espíritu Santo inspira ahora. La ausencia de oración nocturna es uno de los signos de esta somnolencia espiritual. La persona se deja llevar por la rutina, ve la televisión hasta tarde, mira el móvil hasta que se le cansan los ojos, piensa en problemas, facturas, penas y simplemente se apaga, sin un Padre Nuestro, sin un Ave María, sin una palabra al Espíritu Santo. Y ni siquiera se da cuenta de que noche tras noche está enseñando a su propia alma que Dios no es una prioridad, que puede ser apartado en el momento en que ella sea más vulnerable. Es en este estado de abandono donde se plantan muchas semillas malignas. No es una cuestión de miedo supersticioso, sino de realidad espiritual. Pensamientos de desánimo, ideas de rendirse, sentimientos de desesperanza, tentaciones que parecen surgir de la nada. A menudo se siembran en el corazón en momentos en que la persona no está cubierta por una entrega consciente a Dios. ¿Cuántas veces duermes angustiado y te despiertas aún más angustiado? ¿Cuántas veces te vas a dormir enfadado con alguien y te despiertas rechazando aún más a esa persona? ¿Cuántas veces te duermes dolendo y te despiertas con ellos más fuertes? Esto demuestra que algo sigue operando, que lo que llevas en la noche tiende a fortalecerse. Si tomas el pecado, el resentimiento, el miedo, la incredulidad, todo esto echa raíces. Si entregas todo al Espíritu Santo, Él actúa en ti mientras duermes. La Biblia nos da un ejemplo muy serio en la persona de Jonás. Mientras el barco estaba en medio de una tormenta, mientras todos luchaban por sobrevivir, Jona dormía profundamente en la bodega. Fue un sueño que reveló huida, indiferencia, desapego de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, espiritualmente, somos como Jonás, durmiendo en medio de la tormenta, sin darnos cuenta del riesgo en el que estamos y del riesgo en el que ponemos a los demás? Cuando el alma se acostumbra a este sueño, se dirige hacia una especie de muerte espiritual, en la que la presencia de Dios ya no se siente, la voz del Espíritu ya no se escucha y la voz del Espíritu ya no reacciona a las advertencias del cielo. Hermanos y hermanas, no digo esto para asustaros, sino para abrir los ojos. El enemigo no tiene piedad de la edad, la fatiga o la historia de vida. Ataca donde quiera que encuentra un hueco. Y una de las grandes carencias es precisamente el hábito de irse a la cama sin orar, sin hablar con el Espíritu Santo. Por eso, quiero que recibas esta frase con mucho cariño. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti. No es casualidad que estés escuchando esto ahora, en esta etapa de tu vida, con las historias que ya has vivido, con los miedos y dolores que llevas. El Señor te llama por tu nombre, para que despiertes del sueño espiritual, para aprender a entregar la noche, para no volver a acostarte como alguien que simplemente se desconecta, sino como alguien que se abandona en los brazos del Espíritu Santo. A medida que continuamos juntos, os mostraré, paso a paso, cómo salir de este estado de riesgo, cómo cerrar los huecos que se han abierto, cómo convertir vuestro dormitorio en un lugar de presencia de Dios,
cómo hacer que el último minuto antes de dormir sea el momento más importante de vuestro día, porque ahí es donde diréis: Espíritu Santo, no quiero dormir sin hablar contigo. Te doy mi noche, mis sueños, mi hogar, mi familia. Quédate con nosotros y elimina todo mal de nosotros. Y cuando aprendas a hacer esto con fe, tus días empezarán a cambiar, porque tus noches habrán sido entregadas primero a Dios. Hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto en el que la palabra ya no nos permite permanecer en la misma posición que antes. Hasta ahora, hemos ido abriendo los ojos poco a poco, entendiendo que la noche es un tiempo espiritual, que hay una batalla a nuestro alrededor, que el enemigo acecha como un león rugiendo, buscando a alguien a quien devorar. Pero ahora necesito darte una verdad que lo cambia todo. El sueño no es un descanso neutral. El sueño es un tiempo de máxima vulnerabilidad espiritual si no está consagrado al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si tu cuerpo descansa y tu alma no ha sido entregada, si tu último gesto antes de dormir no es una entrega consciente a Dios, estás tumbado en el campo de batalla, sin armadura, sin escudo, sin protección. Y la palabra lo muestra muy claramente cuando dice: estad sobrios y vigilados. 1 P 5:8. La vigilancia no es solo cuando estamos de pie, es especialmente cuando estamos a punto de perder el control consciente, cuando el cuerpo se rinde al sueño. El enemigo aprovecha precisamente este estado de inconsciencia, cuando la mente racional se apaga, para lanzar dardos ardientes, miedos, imágenes, pensamientos, opresiones nocturnas, pesadillas que dejan marcas, despertar con una fatiga que no es solo física, sino también del alma. ¿Cuántos de vosotros os despertáis como si no hubierais descansado nada, aunque hayáis dormido durante horas? ¿Cuántos se despiertan pesados, tristes, enfadados, como si algo hubiera pasado dentro durante la noche? Queridos, muchas veces algo realmente ha ocurrido, porque la noche se ha vivido sin cobertura espiritual, sin la presencia invocada del Espíritu Santo. La palabra habla de flechas que vuelan de día y del terror de la noche. PS 91. Si la propia Escritura habla de terrores nocturnos, es porque hay acciones que se intensifican en este momento. Y es en este punto donde la verdad debe quedar muy clara. Dormir sin hablar con el Espíritu Santo es como dejar la puerta de la casa bien abierta e irse a la cama esperando que no pase nada. Incluso puedes decir: pero Padre, siempre lo he hecho así, siempre he dormido así y estoy aquí, estoy vivo. Sí, estás vivo, pero ¿cuántas cosas han sido robadas poco a poco sin que te des cuenta? ¿Cuántas veces te has despertado más lejos de Dios, más frío en la fe, más enfadado, más desesperanzado, más cansado por dentro? ¿Cuántos hábitos pecaminosos se consolidaron? ¿Cuántas penas echaron raíces? ¿Cuántas ideas de rendirse surgieron precisamente porque tu noche estuvo desprotegida? La verdad que el Señor nos pone hoy es esta: el conocimiento que recibes ahora te hace responsable. Una vez que se enciende la luz, ya no puedes fingir que no ves. Una vez que se entiende que el sueño es un campo de batalla, nadie puede seguir tumbado como si fuera solo una siesta inocente, desconectado de Dios. Por eso, con amor, pero con firmeza, os digo: a partir de hoy no podéis dormir más sin consagrar vuestro sueño al Espíritu Santo. Ya no es una opción, no es un consejo piadoso, es una cuestión de supervivencia espiritual. Tu cuerpo necesita descansar, esta es la voluntad de Dios, pero tu alma no puede quedarse atrás, entregada a ninguna influencia. Cuando tú, antes de dormir, digas con fe: Espíritu Santo, te doy mi noche, guarda mi mente, mis sueños, mi casa, mi familia, célrame con tu presencia. Algo cambia en el mundo espiritual. El enemigo se encuentra con barreras, se encuentra con muros.
Los ángeles encuentran espacio para la acción. La gracia encuentra una puerta abierta. El sueño pasa de ser vulnerable a un lugar de custodia divina. Y aquí quiero hacer una petición de un padre espiritual. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y me ayuda a visualizar este ejército de hijos e hijas de Dios, dispersos en tantos lugares, aprendiendo juntos a consagrar las noches al Espíritu Santo. Cuando escribes tu ciudad, no solo das información técnica, estás diciendo: Señor, también aquí, en mi casa, en mi calle, en mi ciudad, quiero que tu Espíritu sea el guardián de mis noches. Desde ese momento se cruzó el primer umbral importante. Antes, quizá pensabas en la oración vespertina como algo bello pero opcional. Ahora, la palabra mostraba que era un escudo, era una armadura, era un muro. Ya no puedes alegar ignorancia. Y Dios, en su misericordia, no revela esto para condenaros, sino para protegeros, para daros armas, para enseñaros un camino de seguridad espiritual. El conocimiento recibido hoy es un punto sin retorno. Si antes dormías sin orar por falta de enseñanza, ahora lo sabes, y la gracia de Dios vendrá en abundancia para ayudarte a vivir esta nueva postura. Después de una verdad tan fuerte como esta, es necesario respirar un poco, dejar que el corazón se asimile, dejar que la mente y el alma absorban. Así que bajemos un poco la intensidad, sin perder la seriedad de lo que se dijo. Queridos míos, si esta revelación os ha conmovido, no es para que tengáis miedo, sino para que os sientáis bienvenidos por la protección de Dios. La Biblia no solo habla del enemigo, también habla, y sobre todo, del Dios que guarda, el Dios que protege, el Dios que nos vela, incluso cuando no nos demos cuenta. Me acuesto en paz y pronto me duermo, porque solo tú, Señor, hazme vivir en paz. Salmos 4:9. Mira que la paz del sueño está ligada a la confianza en Dios, no a la ingenuidad. La seguridad viene del Señor, no del olvido. Cuando consagras la noche al Espíritu Santo, Él no solo detiene los ataques, sino que también actúa como médico, consolador, amigo. ¿Cuántas veces, en una noche dada a Dios, el alma es visitada con una paz que no puede explicarse, con un consuelo silencioso, con una luz que nace en un sueño, no como superstición, sino como delicadeza de Dios? El Espíritu Santo te mantiene dentro. Incluso puede revelar, a través de una santa inquietud, que algo no va bien, que hay pecados que deben confesarse, que hay cambios que hacer. Él es el vigilante amoroso que permanece contigo, incluso cuando tu cuerpo no tiene fuerzas. Quizá te preguntes: Padre, pero ¿realmente funciona esta oración antes de dormir? ¿No sería exagerado pensar que una simple oración puede cambiar tanto? La palabra responde: el que habita en el refugio del Altísimo y vive bajo la sombra del Todopoderoso, dice al Señor: mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en quien confío. Salmo 91. Vivir bajo el refugio del Altísimo no es solo asistir a la iglesia, es vivir en una actitud constante de rendición, y esto implica la forma en que terminas tu día. Cuando te pones bajo la sombra del Altísimo antes de dormirte, en realidad estás bajo su protección. No es magia, es una alianza. La oración vespertina es un sello de tu pacto con Dios ese día. El Espíritu Santo actúa entonces como guardián de las horas silenciosas. Es quien ahuyenta, a menudo sin que tú lo veas, los peligros que podrían surgir. Fortalecen la mente contra pensamientos que acabarían destruyendo tu esperanza. Calma el corazón para que no se vea abrumado por la ansiedad durante la noche. Protege su hogar, cubre a su familia. No son pocas las personas que, al empezar a rezar antes de dormir, se dan cuenta de que las pesadillas disminuyen, que la opresión desaparece, que la atmósfera de la casa cambia.
La eficacia de la oración nocturna no está en la cantidad de palabras, sino en la verdad del corazón que se entrega. Quiero que lo respires, que lo abraces. No se trata de añadir otro peso a tu vida ya cansada, sino de recibir una llave de protección. A veces, lo que falta no es esfuerzo, sino dirección. Y Dios os está dando una dirección. Hijo, hija, no duermáis como antes, hablad conmigo, invocad a mi espíritu, dejadme ser el guardián de vuestra noche. Deja que esta verdad descienda lentamente al corazón, como un bálsamo. No es una carga, es un cuidado. Ahora que hemos consolidado esta revelación, debemos ir un paso más allá. La palabra de Dios siempre nos invita a salir de nuestra zona de confort. La verdad que voy a exponerte ahora es exigente. Si realmente quieres vivir esta protección, tendrás que aceptar un cambio de hábito, un pequeño sacrificio de amor. El Evangelio nos recuerda que seguir a Jesús no es caminar por un camino ancho y fácil. Él mismo dice, si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Lactó 9:23. Para muchos de nosotros, la negación de uno mismo comienza con pequeñas cosas. Apagar la televisión un poco antes, dejar el móvil, dejar de desplazarse hasta que gane el sueño y elegir conscientemente dedicar unos minutos al Espíritu Santo antes de cerrar los ojos. Dormir sin orar es cómodo para el anciano, para la vieja naturaleza que quiere todo fácil, automático, sin compromisos. Pero la palabra te llama a una vigilancia constante. No se trata de vivir paranoico, sino de vivir atentamente. Jesús vuelve al tema. Velad y orad para que no caéis en la tentación. Mateo 26:41. Observar y rezar es una forma de vida, no un evento aislado. Y eso incluye, repito, la forma en que terminamos el día. Al comprometerte a no volver a la cama sin hablar con el Espíritu Santo, estás, en efecto, tomando tu cruz diaria. La cruz, aquí, es para contrarrestar la pereza, la autoindulgencia, la excusa de «estoy demasiado cansado». Es elegir a Dios primero. Incluso en los últimos minutos de la conciencia, esto tiene un coste, sí. Puede que sientas que estás renunciando a unos minutos de distracción, de entretenimiento vacío, de escape, pero esta renuncia es pequeña comparada con el fruto. El verdadero discípulo no se limita a preguntar, ¿es esto un pecado o no? Pregunta, ¿me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto abre huecos o cierra lagunas? Tirarse a la cama sin decir palabra a Dios no es un pecado mortal en sí mismo, pero abre puertas a muchos males. Consagrar el sueño puede parecer algo pequeño, pero complace profundamente al corazón de Dios y bloquea muchos ataques. El discipulado implica aceptar esta disciplina. Antes de dormir, habla con el Espíritu Santo. Por eso, quiero deciros con cariño, al final de este mensaje os espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. No os trajo aquí por casualidad, está construyendo algo paso a paso, y lo que vamos a hacer juntos al final será la coronación de esta palabra. Será el momento en que, con tus labios, sellarás ante Dios este compromiso de no volver a dormir nunca más sin hablar con el Espíritu Santo. Quédate. Quienes soportan la carga de la enseñanza también cosechan la gracia de la oración. Pero aún necesitamos profundizar la prueba. Es hora de mirar nuestra vida concreta y exponer errores comunes antes de dormir. Muchos de vosotros, si sois sinceros, os reconoceréis aquí. ¿Cuántas noches terminan con discusiones acaloradas, palabras duras en casa, sin reconciliación, y luego cada uno se gira hacia un lado y duerme, llevando la rabia en el corazón? ¿Cuántas veces terminas el día inmerso en noticias que solo alimentan miedo, violencia, tragedias, y te llevas todo esto al fondo, sin una palabra de rendición? ¿Cuántas veces te duermes con la mente llena de imágenes impuras, de contenido inapropiado que consumiste en televisión o en tu móvil?
¿Cuántas veces te tumbas, preocupado por el dinero, por problemas familiares, repitiendo en tu cabeza una película de preocupaciones, sin interrumpir ese flujo con un «Ven, Espíritu Santo, te lo daré todo»? Estas prácticas erróneas y aparentemente banales abren espacios espirituales. No es que Dios se aleje de ti, sino que creas una atmósfera interior en la que el Espíritu Santo es menos escuchado, menos bienvenido, mientras que otras voces ganan espacio. El abandono en la oración es una invitación silenciosa a que otras influencias se apunten. Si la palabra habla del terror de la noche y de flechas que vuelan, es porque existen realidades espirituales que actúan cuando el corazón está desprotegido. No es de extrañar que muchos experimenten opresiones nocturnas precisamente en fases de mayor distancia de Dios, o cuando cultivan hábitos que entristecen al Espíritu Santo. Otro error muy común es creer que una oración dicha por la mañana automáticamente cubre todo el día y la noche, como si no fuera necesario ningún gesto de rendición más. La oración matutina es fundamental. Es el primer paso de un día en el Señor. Pero la Biblia nos habla de oración sin cesar. 1 Tesis 5:17, de una actitud continua de diálogo con Dios. No podemos usar la oración matutina como excusa para descuidar la oración vespertina. Son dos momentos con significados diferentes. Por la mañana, entregas lo que aún está por suceder. Pides fuerza, luz, dirección. Por la noche, devuelves a Dios todo lo que has vivido. Pides purificación, protección, descanso y consagras el tiempo en el que estarás inconsciente. Son dimensiones complementarias, no sustitutos. También es un error pensar que basta con pensar vagamente en Dios antes de dormir. Por supuesto, el Señor conoce el corazón y acoge incluso los pensamientos más simples. Pero cuando hablamos de consagrar el sueño al Espíritu Santo, hablamos de un gesto intencionado, pronunciar, aunque sea con pocas palabras, un acto de entrega, invocar presencia, pedir guardia. Esto da legalidad espiritual a la acción de Dios en su noche. Es como cerrar ventanas y puertas antes de irte a la cama. Podrías decir que confías en que no pasará nada, pero lo cierras de todos modos, porque es prudente. La oración de la noche es cerrar las ventanas del alma. Si al oír esto te das cuenta de que te has equivocado en estas prácticas, no te culpes inútilmente, sino reconócelo. Deja que esta incomodidad te resulte productiva. Es un llamado al cambio. No te corresponde decir todo está perdido, sino que debes decir, a partir de hoy, con la gracia de Dios, será diferente. Y para expresar este deseo, quiero deciros, rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas orar, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Cuando escribes, haces tu decisión concreta. Cuando pides oración, te pones en comunión con la Iglesia. Y yo, como sacerdote, te llevo en mi corazón ante el altar. Este intercambio espiritual es muy importante. Estamos entonces acercándose a algo aún mayor. Siento en espíritu que muchos de vosotros ya habéis comprendido que esto no es solo una devoción, sino una estrategia de guerra espiritual que el cielo está revelando. Hasta ahora hemos visto que el sueño es vulnerable, que la consagración es necesaria, que hay errores que corregir. Ahora, necesito decirlo claramente. Estamos llegando a una revelación central que reorganizará todo lo que piensas sobre la oración nocturna. Quizá aún resistes por dentro, quizá una parte de ti dice, Padre, ¿esto es realmente todo esto? ¿No es una exageración? Es normal que cuando la palabra nos enfrenta, la carne resista. Pero es precisamente en esta resistencia donde el Espíritu Santo quiere actuar. Por eso, os pido que os preparéis. Lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con un mandamiento de supervivencia espiritual. No es solo hazlo si quieres. Es, si no lo haces, estarás expuesto a peligros que Dios no quiere para ti.
La comunión con el Espíritu Santo antes de dormir no es un lujo, no es para quienes tienen tiempo libre, es una necesidad básica del alma. Es algo tan esencial como cerrar la puerta de la casa antes de irse a la cama. La palabra nos mostrará que la vigilancia no es un adorno, es un mandamiento, y que sería una contradicción decir creo y al mismo tiempo irnos a la cama cada noche sin ese mínimo gesto de diálogo con Dios. A medida que esta verdad se acerca, quiero que renueves tu propósito de permanecer hasta el final. Aún queda camino por recorrer. Aún no hemos llegado a un punto en el que la sabiduría divina invierta por completo una visión común sobre este tema. No te dejes distraer. Si algo intenta sacarte de este vídeo, sueño repentino, notificaciones, pensamientos dispersos, reconoce que ahora también hay una batalla y elige quedarte. Dios quiere completar en ti la obra que ha comenzado en esta palabra. Estamos casi al borde de un abismo espiritual, en el sentido de que la palabra nos pone por delante de una elección. Y antes de lanzarnos a esa luz, es importante reconocer el nivel de ignorancia espiritual en el que muchos de nosotros hemos vivido durante años. Hermanos y hermanas, seamos sinceros. ¿Cuántas veces tratamos el periodo de sueño como si no ocurriera nada espiritual allí? ¿Cuántas catequeses recuerdas haber oído hablar de la oración nocturna? ¿Cuántas veces se ha explicado realmente este tema? A muchos se les ha enseñado a rezar antes de las comidas, a asistir a misa, a rezar el rosario. Todo esto es sagrado y necesario, pero casi nadie ha sido entrenado para entender la noche como un territorio que debe ser entregado a Dios. Esto ha generado una ignorancia generalizada. La persona ora, participa en la iglesia, pero no tiene idea de que allí, en la cama, en la oscuridad, existe una frontera espiritual. Esta ignorancia no es solo culpa tuya. Había falta de enseñanza. Faltaba alguien que dijera con todas las letras, no duermas sin hablar con el Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo ahora mismo, usando este mensaje sencillo para mostrarte un punto ciego. Cuando la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Os 4:6, se refiere precisamente a esto. No es que falte buena voluntad, hay falta de luz, y cuando llega la luz es incómodo porque revela lo expuestos que estábamos, pero también es liberador porque muestra una salida. Entonces, llegamos a las puertas del abismo en el sentido de que si aceptas esta verdad, tu vida espiritual tendrá un antes y un después. Si lo rechazas, seguirás viviendo como siempre, pero sabiendo que estás ignorando una vocación. La tensión aquí no surge para abrumarte, sino para mostrarte el peso de lo que está en juego. Dormir sin comunión con el Espíritu Santo no es solo olvidar rezar. Es rechazar una invitación a la protección, es ignorar una orientación de amor. Por lo tanto, permite que el corazón sienta esta seriedad, que una santa inquietud te haga decir, Señor, si me equivoco, corrígeme, pero no dejes que continúe en la ignorancia. Y ahora, hermanos y hermanas, hemos llegado al centro, al punto de inflexión, al momento en que la palabra de Dios lo pone todo patas arriba y nos muestra una nueva perspectiva. La revelación es esta. La comunión con el Espíritu Santo antes de dormir no es un detalle devocional, es un mandamiento de supervivencia espiritual escrito en el llamado de Jesús a vigilar y orar. Cuando el Señor dice, velad y orad en todo momento, Efesios 21:36, y rezad sin cesar, Tés 5:17, no habla de rezar solo cuando estamos activos, sino de hacer de toda la vida, incluido el sueño, un espacio de rendición. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que espiritualmente no dormir no significa quedarse despierto toda la noche físicamente, sino no dejar que el alma se duerma lejos de Dios.
El significado profundo de muchos textos bíblicos sobre la vigilancia es precisamente este. No duermas espiritualmente, no termines el día desconectado. Cuando la palabra dice, despierta los que dormisteis, resucitad de entre los muertos, y Cristo os iluminará. Efesios 5:14, se refiere a un sueño interior, a un estado en el que la persona vive como si Dios no estuviera presente, y uno de los momentos en los que manifestamos con mayor claridad, ya sea que estemos despiertos o dormidos espiritualmente, es precisamente la forma en que terminamos el día. A partir de ahora, quiero que lo tomes en serio. Si quieres sobrevivir espiritualmente en este tiempo de tanta confusión, inmoralidad, ataques a las familias, perturbaciones internas, necesitas convertir tu oración antes de dormir en un hábito sagrado, un compromiso innegociable. No se trata de perfeccionismo, se trata de protección. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro defensor. ¿Cómo podemos tumbarnos conscientemente sin ni siquiera hablar con Él, sin confiar nuestro sueño a su cuidado? Sería como entrar en una guerra y decirle a tu general, no necesito tus órdenes, ni tu presencia en esta parte del campo. Mira cómo la sabiduría divina lo reconfigura todo. Quizá pensabas que lo más importante en la vida espiritual eran solo los grandes momentos, la misa, los sacramentos, las grandes decisiones. Y es cierto, son esenciales. Pero Dios te está mostrando que en la sencillez de una oración cada noche, antes de dormir, gran parte de tu fuerza interior está decidida. El mandato de vigilar y rezar desciende hasta este nivel de concreto. Desde esta luz, dormir sin rezar ya no es solo olvidar. Se convierte en una infidelidad al llamado de Jesús a la vigilancia. La comunión con el Espíritu Santo antes de dormir es, por tanto, una respuesta obediente al Evangelio. Así que si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando otro hermano o hermana lea esta expresión de fe en los comentarios, se dará cuenta de que no está solo, que hay personas enteras, de distintas edades, ciudades e historias diciendo, creo que el Espíritu Santo quiere guardar mis noches. Creo que ya no puedo vivir como antes. Creo que Dios me ha llamado hoy a un nuevo nivel de vigilancia. Tras esta revelación, todo de lo que hablamos cobra una nueva luz. Ya no es una sugerencia bonita, sino una llamada urgente. Has sido invitado a salir de la ignorancia, a confesar errores, a tomar disciplina, a reconocer el peso de la noche en tu vida espiritual. Ahora con esa palabra, el Espíritu Santo llama a la puerta de tu habitación, a la puerta de tu rutina, diciendo, ¿puedo entrar también en tus noches? ¿Puedo ser invitado a estar contigo en el último momento antes de que cierres los ojos? La respuesta está en tus manos, pero la gracia de decir sí ya se está derramando en tu corazón. Hermanos y hermanas, después de todo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, es hora de enfrentar las consecuencias de esta revelación de frente. Si es cierto, y la palabra nos ha convencido de ello, que la comunión con el Espíritu Santo antes de dormir no es algo opcional, sino una cuestión de supervivencia espiritual. Entonces, la primera implicación es muy simple y, al mismo tiempo, muy profunda. Necesito un ritual nocturno de comunión y necesito transformar la forma en que termino mi día. De todas formas, ya no puedo tumbarme. Ya no puedo simplemente borrarme en la cama con el corazón lleno de preocupaciones, penas, distracciones, sin un acto consciente de rendición. Si todo lo que escuchamos es cierto, entonces mi rutina tiene que cambiar. Mira cómo se reduce al hormigón. La primera consecuencia es que necesitas establecer un momento antes de dormir que sea sagrado. No tiene que ser largo, no tiene que ser complicado, no tiene que ser perfecto, pero sí fiel.
Así como tienes la costumbre de cepillarte los dientes antes de acostarte, de apagar las luces, de cerrar las puertas, desde hoy estás llamado a tener la costumbre de hablar con el Espíritu Santo antes de cerrar los ojos. Esto se convierte en tu ritual de comunión. Puedes decir, pero Padre, estoy cansado, apenas puedo mantener los ojos abiertos por la noche. Precisamente por esta razón, el Señor le pide algo simple y constante. Puede ser una oración breve, una lectura breve de un salmo, unos minutos de silencio diciendo, Espíritu Santo, me entrego, toma mi noche, quédame. Lo importante es que sea real, que sea verdad, que se haga cada día. Esta primera implicación nos lleva a entender que el cristiano ya no vive en la improvisación. La fe no es algo que ocurre cuando queda tiempo. La fe organiza la vida. Si sé que la noche es un campo de batalla, me preparo para ello. Si sé que el Espíritu Santo quiere ser el guardián de mis noches, le invito, le doy la bienvenida. Entonces comienza una segunda ola de enseñanza. Ya no solo entendemos la verdad, comenzamos a moldear hábitos. A partir de aquí, toda nuestra reflexión girará en torno a esta pregunta. ¿Cómo, concretamente, puedo vivir de forma diferente a esta revelación? Tras acoger esta primera consecuencia, debemos ir más allá y preguntarnos, ¿qué más significa? Si la comunión con el Espíritu Santo antes de dormir es una necesidad para mí, también tiene un impacto que va mucho más allá de mi vida personal. La segunda implicación es que la oración nocturna del líder de un hogar, padre, madre, abuelo, abuela, o el sostén espiritual de ese hogar, se convierte en un muro de protección para toda la familia. Hermanos y hermanas, la palabra nos muestra que hay una autoridad espiritual en el hogar. Cuando Josué declara, yo y mi casa serviremos al Señor, está asumiendo un papel espiritual. Cuando un padre, una madre, un abuelo, una abuela se arrodilla por la noche y consagran no solo su propio sueño, sino toda la casa al Espíritu Santo, esto genera un escudo espiritual que muchos ni siquiera imaginan. No es exagerado decir que la forma en que duermes influye en la atmósfera espiritual de tu hogar. Cuando te tumbas después de entregar a tu familia uno a uno al Señor preguntando, Espíritu Santo, guarda a mis hijos, aunque estén lejos, cuidar a mis nietos, aunque ni siquiera recuerden rezar, pasa por mi casa, entra en cada habitación, sella cada ventana, cada puerta, deja que tu remate cubra este hogar. Estás levantando un muro. No significa que no habrá peleas, pero la casa será consagrada. Y una casa consagrada, aunque sea atacada, permanece en pie, porque pertenece al Señor. La consagración de la casa antes de dormir es un escudo. Puedes hacer un pequeño signo de la cruz sobre la puerta principal. Puedes rociar un poco de agua bendita. Puedes poner la mano en la cama y decir, este lugar pertenece a Dios. Esta sala es territorio de Espíritu Santo. Aquí solo se permite que permanezca la luz de Cristo. Este simple gesto, repetido noche tras noche, cambia la realidad espiritual de tu hogar. Esa sensación de pesadez, de perturbación, de inquietud que algunos sienten en ciertas habitaciones, está siendo reemplazada por paz, por presencia, por serenidad. Por eso, con todo cariño, te pregunto, si esta palabra ya está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está abriendo los ojos, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así, más almas encontrarán este camino. No es una petición vacía. Cuando haces esto, el propio sistema de esta plataforma empieza a mostrar esta palabra a otras personas que pueden estar sufriendo hoy exactamente como tú ya has sufrido por la noche, sin entender la causa.
Con este simple gesto te conviertes en un evangelizador silencioso, alguien que ayuda a proteger no solo tu propio hogar, sino también muchos hogares dispersos. Sin embargo, hermanos y hermanas, debemos llegar ahora a la máxima prueba, la exigencia última del Evangelio en este punto. La verdad más difícil de aceptar es que este ritual nocturno de comunión no se sostendrá solo con la emoción, sino con la disciplina diaria y los costes de disciplina. Aquí es donde muchos se retiran. El verdadero discipulado no solo se compone de momentos de fervor, sino de decisiones diarias, repetidas y perseverantes. Jesús fue muy claro: quien no lleva su cruz ni viene después de mí, no puede ser mi discípulo. Lac 14:27. La cruz, en nuestro contexto, se manifiesta en la renuncia a la pereza, a la dispersión, a la costumbre de dejar a Dios para el final e incluso de olvidarle a la hora de dormir. También nos habla de la puerta estrecha. Ancha es la puerta y ancha es el camino que conduce a la destrucción. Estrecha es la puerta y estrecha es la que conduce a la vida. Mt 7:13-14. La puerta amplia aquí es la de la autoindulgencia espiritual. Acostarse cada noche sin rezar, dejar ir las cosas, pensar que no es tan grave, repetir el viejo patrón de vida. La puerta estrecha es la de quien dice: no me acuesto sin al menos unos minutos de comunión con el Espíritu Santo. Aunque el cuerpo pida una cama, aunque el cansancio grite, daré este paso de fe. Entrar por esta puerta es laborioso, pero conduce a la vida. Y cuando Jesús dice: si alguien quiere venir después de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día y me siga. Lic 9:23. La palabra vidas cotidianas cae como una luz sobre lo que estamos hablando. No es de vez en cuando, no es en los días en que más me apetece, sino todos los días. Cada día retomo la cruz de apagar lo que me duerme en Dios. Cada día decido hablar con el Espíritu Santo antes de dormir, aunque sea breve, aunque sea sencillo. Así es como se forja un discípulo. Este juicio supremo es el punto sin retorno. Después de todo lo que has oído, tras darte cuenta del peligro del abandono, la vulnerabilidad del sueño, la necesidad de protección para ti y tu familia, no asumir esta disciplina es preferir la puerta ancha. Y la urgencia aquí es la más alta. Este no es un detalle que pueda posponerse indefinidamente. Cada noche sin oración es una oportunidad desperdiciada de protección, de consagración, de intimidad con el Espíritu de Dios. Cada noche que pospones esta cita, en efecto dices: mañana empiezo. Pero la palabra nos recuerda que no conocemos el día ni la hora. Hoy es el tiempo favorable. Hoy el Señor llama a la puerta. Sin embargo, Dios nunca nos deja solo con lo necesario. Siempre equilibra la cruz con la promesa. Después de enfrentarte al precio, necesito como sacerdote mostrarte la recompensa, la belleza, el fruto de quienes aceptan vigilar en la oración nocturna. El propio Jesús dice: quien haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mentes 19:29. Aplicando esto a nuestro tema, tú que renuncias a unos minutos de consuelo egoísta, que dejas de lado la distracción antes de dormir para ponerte ante Dios, no pierdes, ganas. No pierde el descanso, gana paz. No pierde el tiempo, gana la eternidad sembrada cada noche. San Pablo también nos consuela cuando escribe: la tribulación momentánea y ligera que sufrimos nos produce un peso eterno de gloria inconmensurable. Scor 4:17. Esta tribulación momentánea y ligera puede ser, entre muchas cosas, la lucha diaria contra la pereza, contra el hábito de no rezar por la noche. Es un pequeño sacrificio ante el peso de la gloria que Dios prepara. Y repite: los sufrimientos de este tiempo presente están desproporcionados respecto a la gloria que se revelará en nosotros. Rom 8:18. Si esto es cierto,
Entonces cada renuncia que hagas para ser fiel a tu oración vespertina será recompensada con una gloria que ni siquiera puedes imaginar, ya en esta vida y plenamente en la eternidad. Por eso, queridos, no veáis esta disciplina como una carga insoportable, sino como una puerta a una recompensa profunda. Noches más serenas, un corazón más firme, una familia más protegida, un alma más sensible a la voz de Dios. Este es el giro que nos prepara para la aplicación práctica. Entendemos el peligro, vemos el coste, contemplamos la promesa. Ahora es momento de aprender, paso a paso, a vivir todo esto de forma concreta. Sin embargo, primero os dejo un llamado amable. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No interrumpas lo que el Espíritu ya ha iniciado en ti. Entrando entonces, de vuelta, en la aplicación práctica, quiero hablar muy sencillamente, como alguien que se sienta a la mesa contigo y explica un punto del catecismo. Quizá te preguntes, Padre, ¿cómo hago esta comunión nocturna con el Espíritu Santo en la práctica? ¿Qué digo? ¿Cómo consagrar el sueño bíblicamente? Vamos a esto de una forma muy concreta. Primer paso, establecer una hora fija justo antes de acostarse. No tiene por qué ser largo, pero sí que es exclusivo. Apaga la televisión, cierra el móvil, crea un pequeño silencio. Si puedes, coloca una pequeña imagen de Cristo, de Nuestra Señora, enciende una vela cuando sea posible, o simplemente siéntate un momento al borde de la cama. Este gesto físico ya educa al cuerpo y al alma. Ahora, antes de perder el conocimiento, hablaré con Dios. Paso 2. Haz un acto explícito de rendición al Espíritu Santo. Por ejemplo, podrías orar: Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por este día que he vivido. Perdono a quienes me hacen daño y pido perdón por mis pecados. En este momento te doy mi sueño, mi mente, mi inconsciente, todo mi ser. Ven y deténtate en mí mientras duermo. Sírvame con tu presencia. Elimina de mí todo mal, todo miedo, toda opresión. Que mi cama sea un lugar de encuentro contigo y no un campo para el enemigo. Liderar mis sueños, proteger mi casa, proteger a mi familia. Amén. No tiene que ser exactamente con estas palabras, sino algo así, simple, directo, sincero. Tercer paso, anclate en la palabra. Tomemos, por ejemplo, el Salmo 4 y proclama: Me acuesto en paz y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir en paz. O Salmo 91, Vosotros que habitáis bajo la protección del Altísimo y habitáis bajo la sombra del Todopoderoso, decid al Señor: Mi refugio y mi fortaleza, Dios mío, en quien confío. Cuando proclamas un versículo, estás sosteniendo una espada espiritual. La palabra está viva. No solo recitas, estás tomando posesión de una promesa. Elige un verso para que sea tu compañero cada noche. Repítelo, deja que se convierta en parte de ti. Cuarto paso, consagrar la casa. Aunque solo tenga una señal de la cruz, di: Señor, esta habitación es tuya, esta casa es tuya. Pasa con tu Espíritu Santo a cada rincón. Sella esta puerta, sella estas ventanas, líbranos de todo mal. Si tienes agua bendita, dibuja un pequeño signo en la cabecera de la cama, haciéndolo con fe. Aquí no hay superstición, hay sacramental, un signo visible de una gracia invisible que la Iglesia nos concede. Quinto paso, entrega, uno a uno, aquellos que el Espíritu te inspire. No tiene que ser una lista larga todos los días, pero al menos di: Espíritu Santo, te doy a mis hijos, a mis nietos, a mi cónyuge, a quienes viven conmigo y también a quienes están lejos. Visítalos, cuídalos, no permitas que pasen la noche lejos de tu gracia. Este es un gesto de amor intercesor que logra mucho más de lo que ves. Fíjate en lo simple y posible que es todo esto. El objetivo aquí es que digas: puedo obedecer esto. Incluso con mi edad, con mi cansancio, con mis limitaciones, puedo hacerlo.
No tienes que rezar una hora, no tienes que rezar oraciones complicadas. Lo que el Señor pide es verdad de corazón, constancia, fe. Sí, a partir de hoy reservas 5 minutos antes de acostarte para vivir este pequeño ritual. Tu vida espiritual ya estará en otro nivel. Ahora que sabes qué hacer, tenemos que llegar al clímax, la urgencia de empezar hoy. Hermanos y hermanas, ya no hay tiempo para posponer. Cada noche que vives de esta revelación es una decisión entre vigilancia o vulnerabilidad. ¿No es eso lo que nos enseña la palabra? ¿Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Si no sabemos el día ni la hora, ¿por qué dejar para después lo que podemos consagrar ahora? El enemigo no pospone sus ataques. ¿Por qué posponer nuestra decisión de vivir protegidos? Quiero entonces nombrar claramente las fuerzas que actúan cuando descuidamos la oración nocturna. Cuando te tumbas sin hablar con el Espíritu Santo, haces espacio para el miedo, la ansiedad, los pensamientos de muerte, la desesperación, los recuerdos dolorosos que el enemigo gusta resucitar en plena noche. Hace espacio para una sensualidad desordenada, para fantasías, para la culpa que sigue dando vueltas en la cabeza, para acusaciones que quitan la paz. No es que todos los que no rezan antes de dormir experimenten todo esto al mismo tiempo, pero este abandono crea terreno fértil para estas cosas. Cuando consagras la noche, al contrario, estas fuerzas encuentran resistencia. La luz del Espíritu hace que el suelo sea estéril para ellos. Por tanto, estamos en un momento de decisión absoluta. El Espíritu Santo te pone 2 caminos: seguir durmiendo como siempre o comenzar hoy una nueva historia de vigilancia. No basta con admirar la enseñanza. Es necesario darle la bienvenida en la práctica. La consecuencia de retrasar la obediencia es seguir en riesgo. Puedes decir: Padre, pero he envejecido así. ¿Es necesario cambiar ahora? Ahora mismo, con la sabiduría de los años, es el momento de sellar tus noches en Dios. Cada día que Dios te da es una oportunidad para profundizar la comunión con Él. Nunca es tarde para empezar. Y aquí con cariño digo: si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Cuando haces eso, no solo apoyas contenido, estás diciendo a Dios: recibo esta palabra, estoy de acuerdo con este llamado, quiero caminar en esta dirección. Es un amén digital, pero tiene un eco espiritual, porque expresa una decisión interna. En unos momentos, alzaremos juntos una oración de consagración de las noches al Espíritu Santo. Este será el momento de catarsis, de rendición, de sellado. Pero esta oración solo tendrá todo su significado si la afrontas con el corazón decidido. Por lo tanto, deja que el Espíritu Santo termine esta obra dentro de ti. Si es necesario, cierra un poco los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y di para ti: Señor, no quiero dormir como antes. Elijo vigilancia, elijo la comunión, elijo hablar contigo cada noche hasta el final de mis días. Cuando oramos juntos, al final, esta elección se presentará a Dios de una manera aún más profunda. Y créeme, una decisión sencilla tomada en la fe, sellada en la oración, puede ser el hito de tu vida espiritual. A partir de hoy, cuando te vayas a la cama, no solo estarás diciendo adiós a otro día, abrirás las puertas a toda una noche al lado del Espíritu Santo, el mejor de los guardianes, el amigo más fiel, el defensor que no duerme y que te vela, mientras descansas en los brazos de Dios. Hermanos y hermanas, entremos ahora juntos en este tiempo sagrado de oración. No es solo el final de un vídeo, es un altar que se eleva justo donde estás. La palabra nos asegura: me acuesto en paz y me duermo, porque solo tú, Señor, hazme vivir en paz. Salmo 4:8. Es en esta promesa en la que queremos apoyarnos ahora, consagrando nuestras noches, nuestro sueño,
nuestro hogar al Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Dios, Padre de misericordia, quiero comenzar esta oración dándote las gracias. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has permitido meditar hasta ahora. Gracias por la luz que arrojáis sobre lo que tantos de nosotros vivimos en la ignorancia, la vulnerabilidad de nuestro sueño, la necesidad de consagrar nuestras noches, la urgencia de hablar con vuestro Espíritu Santo antes de dormir. Gracias, Señor, que no nos dejes en tinieblas, sino que nos llames a la vigilancia, a la comunión, a la protección que fluye de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por cada corazón que permanece hasta este momento, por cada hijo e hija que ha sido tocado, confrontado y consolado durante este mensaje. Gracias porque incluso a distancia formamos aquí un solo pueblo, una sola familia, un solo cuerpo en Cristo. Señor, te alabo porque tu palabra es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, incluyendo el camino que nos lleva a la cama, a la almohada, al descanso nocturno. Te doy las gracias, querido Padre, que nos ames tanto que te importa cada detalle. ¿En qué pensamos cuando nos acostamos? ¿En qué nos llevamos por la noche? En el estado de nuestro alma mientras dormimos. Gracias por esta revelación sobre comulgar con el Espíritu Santo antes de dormir. Nada de esto proviene de la sabiduría humana, todo es vuestra gracia. Y ahora, Señor, con humildad quiero clamar. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que está orando conmigo ahora mismo. Tú, que eres el consolador, tú, que eres el defensor, tú, que eres el fiel amigo, ven y llena esta habitación, este lugar donde está este hijo tuyo, esta hija tuya. Tu palabra nos dice, si vosotros, que sois malos, sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre que está en los cielos el Espíritu Santo a quienes lo pidan? La que 11:13. Por eso pedimos, ven, Espíritu Santo, nos da la fuerza que necesitamos para vivir lo que escuchamos. Danos la sabiduría para convertir esta enseñanza en un hábito concreto. Danos vigilancia interior para que ya no dejemos que nuestras noches se nos escapen de las manos sin comunión contigo. Espíritu Santo, te pido por cada uno. Dales el valor para renunciar a la pereza espiritual. Dales la gracia de apagar lo que les distrae a la hora de dormir, de dar un paso de fe, de dedicar unos minutos a hablar contigo. Concédeles disciplina amorosa, que aunque estén cansados, pueden decir, ven Espíritu Santo, te doy mi noche. Ilumina la conciencia de cada uno, para que entiendan que no están perdiendo el tiempo, sino que están ganando vida, protección e intimidad contigo. Ahora, Señor, quiero hacer peticiones específicas, porque conoces el corazón de cada uno que ora conmigo. Primero, pido protección espiritual, que tu preciosa sangre, Jesús, se derrame sobre cada persona, en cada cama, en cada habitación, en cada casa. Que el Salmo 91 se cumpla en la vida de estos hijos tuyos, vosotros que habitáis bajo la protección del Altísimo. No temerás el terror de la noche, que todo el terror de la noche se deshaga en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de miedo, de opresión, de pánico nocturno, sea reprendido ahora por la autoridad de tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que te liberes de las pesadillas. Cuánta gente, Señor, se despierta en mitad de la noche, sudorosa, angustiada, con imágenes terribles en la cabeza, con sueños que les persiguen. En el nombre de Jesús te lo ruego. Ven y libera, Señor. Viene a purificar la mente, viene a lavar el inconsciente, viene a poner una barrera de luz contra toda influencia maligna que quiera actuar durante el sueño. Espíritu Santo, entra en las áreas más profundas de la memoria, sana traumas que se manifiestan por la noche, sana recuerdos dolorosos que vuelven en forma de pesadillas.
A partir de hoy, que los sueños de vuestros hijos sean visitados para vuestra paz, y no para molestar. También te pido, Señor, la consagración del sueño. Que toda persona que rece ahora tenga el valor de decir con vosotros: en vuestras manos entrego mi espíritu. Que el acto de tumbarse no sea solo un gesto automático, sino un sacrificio de confianza. Espíritu Santo, enséñanos a tumbarnos en estado de rendición, a dormirnos diciendo: Jesús, confío en ti, Espíritu Santo, me entrego a ti. Que el sueño se convierta en oración silenciosa. Descanse en tu corazón. Rezo, Padre, por el escudo familiar. ¿Cuántas casas, Señor, sufren peleas por la noche, con discusiones que estallan justo a la hora de dormir, con palabras que duelen, con silencios pesados? Os lo ruego, pasad con vuestro Espíritu Santo dentro de las casas. Calma los espíritus, deshace las trampas del enemigo que quiere sembrar conflictos antes de la noche. Levantad a padres y madres de familias que antes de irse a la cama pongan las manos sobre la casa y digan: esta casa es del Señor, esta noche es del Señor. Aquí reina el Espíritu de Dios. Sella, Señor, cada puerta, cada ventana, cada habitación con tu presencia. Protege a sus hijos, incluso a aquellos que ya no quieren rezar. Envuélvelos en tu misericordia. También rezo, Señor, por la paz nocturna. Muchos aquí sufren insomnio, ansiedad y pensamientos que no paran. Espíritu Santo, ven a ser bálsamo. Toca la mente agitada, calma el corazón, ayuda a entregar las preocupaciones a tus manos. Que quien apenas pueda dormir bien, pueda, por vuestra gracia, comenzar a experimentar noches de verdadero descanso, no solo cansancio. Y por último, pido restauración física durante el descanso. Nos creaste necesitando dormir. Que las horas de descanso sean verdaderamente restauradoras para el cuerpo, el sistema nervioso, los músculos, el corazón. Que el organismo recupere fuerzas, que se fortalezca la salud, que las enfermedades se alivien durante el sueño consagrado a ti. Y ahora, Señor, quiero extender una invitación a rendirme. Jesús, dijiste: venid a mí, todos los que laboráis y estáis pesados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mete 11:28-30. Y tu palabra nos dice: echa todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por ti. 1 P 5:7. Así que, hermano, hermana, donde estáis, cerrad un poco los ojos, si podéis, y empezad a dar a luz. Rendid ahora los miedos que os visitan por la noche. Le entrega sus preocupaciones por sus hijos, nietos, salud, dinero, el futuro. Él le dice al Señor, en voz baja o en el silencio de su corazón: Jesús, te entrego. Espíritu Santo, lo pongo en tus manos. Ya no quiero tumbarme cargando estas pesas sola. Toma, oh Señor, mis cargas. Elijo descansar en ti. Quizá llevas años acostándote con el corazón pesado, intentando aclarar todo en tu mente antes de dormir. Hoy el Espíritu Santo os dice: ríndete. Confianza, déjamelo a mí. Haz este acto de fe. Visualízate colocando cada preocupación al pie de la cruz. Di: Señor, esta noche no voy a intentar controlar todo. Dormiré como un niño que yace en los brazos del Padre. Es esta entrega la que transforma el sueño en un lugar de gracia. Para cerrar esta oración, quiero proclamar una palabra de seguridad sobre ti. La Escritura nos asegura que el Señor es quien te guarda, que no duerme ni duerme, que es tu sombra en la mano derecha, que te protege de todo mal, que guarda tu vida, tu salida y tu entrada, de ahora en adelante y para siempre. CF PS 121. Créeme, cuando consagras tu noche al Espíritu Santo, no estás solo. Dios te cuida, está presente en la oscuridad de la habitación, en el silencio de la madrugada, en las horas en que nadie más te ve. Él es el fiel guardián de tu alma. Por esta razón, con confianza, os bendigo y os pido
Que a partir de hoy, cada noche de vuestra vida sea una noche consagrada. Que tu almohada se convierta en un altar. Deja que tu habitación sea un pequeño refugio. Que tu espíritu permanezca bajo la protección del Altísimo, incluso mientras tu cuerpo duerme. Que ningún terror nocturno te abrume, que ninguna flecha de oscuridad encuentre una brecha, porque tu vida está oculta con Cristo en Dios. Si aceptas esta oración, si tu corazón dice sí a esta llamada, escribe en los comentarios: Amén, recibo. Esa pequeña frase es tu respuesta al cielo, es tu acto público de fe. Y si quieres, también puedes dejar tu petición de oración, tu nombre, la situación que más necesita esta protección nocturna. Como sacerdote me comprometo a presentar cada intención al Señor. No estás solo. Somos la Iglesia. Caminamos y rezamos juntos. Queridos, ahora que llegamos al final de nuestro viaje, quiero mirar con vosotros el camino que hemos recorrido. Comenzamos con una pregunta dura y llena de cariño. ¿Qué le ocurre a tu alma cuando tu cuerpo duerme? Hemos ido descubriendo, paso a paso, que la noche no es neutral, que el sueño es un tiempo de vulnerabilidad espiritual, que el enemigo no duerme, pero también que Dios no aparta la vista de nosotros. Hemos visto en la palabra que vuestro adversario, el diablo, merodea como un león rugiente buscando devorar a alguien, y que por eso debemos estar sobrios y vigilantes. Entendemos que dormir sin hablar con el Espíritu Santo es dejar una puerta abierta, es quedarse desarmado en el campo de batalla. Al mismo tiempo, el Señor nos mostró algo hermoso, que una simple oración antes de dormir puede cambiarlo todo. Ese sueño consagrado, hogar, familia en manos de Dios, transforma la noche de un terreno peligroso en una tierra de gracia. Reconocemos errores comunes, hábitos de terminar el día sin rezar, de desmayarnos delante de la televisión, del móvil, de cargar tristezas y miedos en la almohada. Hemos sido llamados a la disciplina, a la renuncia, a la estrecha puerta del verdadero discipulado, a asumir cada día el compromiso de no irnos a la cama sin hablar con el Espíritu Santo. Y finalmente contemplamos la promesa que Dios recompensa a quienes observan, a quienes se rinden, a quienes hacen de su propia cama un lugar de encuentro, que da paz a quienes confían y que guarda refugio a quienes se refugian en su amor. Hermano, hermana, este mensaje es para vosotros, no para el otro, no para alguien ahí fuera, sino para tu corazón. Si Dios te ha permitido llegar hasta aquí, es porque te ha elegido para escuchar esto hoy. Entre tantos vídeos, tantas voces, tantos contenidos, fue esta palabra la que vino a ti. Esto no es casualidad, es cuidadoso, es amor. El Señor te está diciendo: me importan tus noches. Quiero verte descansar en paz. Quiero ser tu compañero incluso cuando cierras los ojos. La pregunta que queda para ti es: a partir de esta noche, ¿estás dispuesto a no volver a dormir nunca más sin hablar con el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a transformar esta enseñanza en una práctica diaria, concreta, fiel, pero sencilla? Piénsalo un momento. Visualiza tu rutina. Imagina la diferencia entre irse a la cama con el corazón lleno de preocupación y acostarse después de unos minutos de entrega, de palabra, de consagración. Imagina a tus hijos, nietos, hogar, todos involucrados en esta atmósfera de fe. Lo que escuchamos hoy solo dará frutos si se trata de la práctica. ¿Qué vas a hacer hoy cuando sea hora de dormir? Esa es la pregunta que te hace el Espíritu. Esta es la puerta por la que Él te invita a pasar. Antes de despedirnos, quiero abrirte mi corazón. Me alegra profundamente saber que estamos juntos en este camino de fe, aprendiendo a observar, a orar, a entregar las noches a Dios. Eres una pieza clave aquí. No es solo una vez más para ver, es un hijo, una hija de Dios amado, a quien el Señor quiso alcanzar a través de esta predicación. Quiero invitarte con cariño.
Si esta palabra te ha tocado el corazón, deja tu me gusta en este vídeo, si no lo has hecho ya. Esto ayuda, y mucho, a que este mensaje llegue a otras personas que desesperadamente necesitan esta luz. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campana. Hazlo como un compromiso con tu crecimiento espiritual, como diciendo, quiero seguir aprendiendo, quiero ser recordado, quiero seguir este camino de fe. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo. Dice, qué ciudad, qué país, qué comunidad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás experimentando. ¿Has sufrido noches difíciles? ¿Has tenido pesadillas, insomnio, miedos? ¿Tienes hijos o nietos que quieres poner bajo esta protección? Escribe. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Mientras leo, rezo por ti. Al comentar, también te conviertes en un signo de esperanza para los demás, que verán que no están solos. También quiero crear en ti una santa expectativa de lo que vendrá. Este mensaje forma parte de un camino más amplio que el Señor nos invita a seguir. Si hoy hablamos de comunión con el Espíritu Santo antes de dormir, en el próximo vídeo profundizaremos aún más en la realidad de la guerra espiritual, las estrategias del enemigo y sobre todo las armas que Dios nos da para vencerle. Vamos a hablar de cómo mantener la presencia de Dios no solo por la noche, sino a lo largo del día, cómo proteger no solo el sueño, sino también los pensamientos, las relaciones, las decisiones. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Esto es solo un paso. Dios aún tiene mucho que derramar. Si esta palabra ya te ha tocado, imagina lo que Él aún puede hacer cuando sigas buscando, aprendiendo, abriendo tu corazón. Así que no cierres esta página tan rápido. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Aquí mismo, en la pantalla, aparecerá otro vídeo, una continuación natural de esta enseñanza, donde seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor, a resistir ataques, a mantenernos firmes en la fe. Da ese paso. No te quedes aquí. El enemigo quiere que te apagues y olvides. Dios quiere que profundices y florezcas. Antes de despedirnos, permítanme recordar una verdad de esperanza. El Señor dice, por la boca del profeta Isaías, mi plan se mantendrá y haré toda mi voluntad. Is 46:10. Esto significa que, por encima de cualquier ataque, cualquier oscuridad, cualquier miedo a la noche, Dios sigue siendo soberano. Nada escapa al control de tus manos. Ni siquiera las noches más oscuras son oscuras para Él. Cuando consagras tu vida, tu hogar, tus noches a Dios, te colocas dentro de este diseño que no puede ser frustrado. Y con el salmo que nos ha acompañado a lo largo de este camino, quiero sellar nuestra conclusión. Me acuesto en paz y me duermo inmediatamente, porque solo tú, Señor, hazme vivir en paz. Salmo 4:8. Que esta frase sea tu compañera cada noche, que se convierta en un estribillo en tu corazón, que sientas la mano de Dios sobre tu cabeza, el abrazo del Padre envolviéndote, el Espíritu Santo cubriéndote como un manto. Ahora, como sacerdote, quiero darte mi bendición. Estira la mano si puedes, con actitud de fe, o simplemente recibe esta gracia en silencio. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Cefe, Num 6:24-26. Que esta paz se extienda a tus noches, a tu hogar, a tu familia, a tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No salgas. Ahora da el siguiente paso en este viaje, viendo el próximo vídeo de mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí.
porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero de corazón en el próximo vídeo.